Regresamos con más de Decisión 2020, un gusto para nosotros acompañarles durante este espacio. Tenemos el gusto de conversar a continuación con Mario Núñez. Nos acompaña, él es director de elecciones de la Junta Central Electoral. Ha tenido la gentileza de estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, señor Núñez, por acompañarnos. ¿Cómo están los ánimos dentro de la Junta Central Electoral? Y de inmediato paso con la primera pregunta porque no hay tiempo que perder. Estamos a 6 días del proceso y la gente tiene muchas dudas. Ha decidido la Junta hoy elevar de 10% la auditoría en el nivel presidencial a 20% de auditoría de los votos que se emiten. El voto se emite desde el punto de vista automático, pero queda un registro que se deposita en la caja. Esas papeletas van a ser contabilizadas 20% por colegio. ¿Cuáles son las dudas que tenemos en ese sentido? Muy buenas noches. Respondiendo a la primera inquietud, ¿cómo está la Junta? La Junta está preparada. La Junta inició su proceso logístico con tiempo de antelación, inició su proceso de capacitación al personal actuante también con mucho tiempo de antelación. Estamos hablando del mes de julio de este año, cuando empezamos a dar las primeras jornadas de capacitación y entrenamiento al personal actuante. Personal que de alguna manera ya teníamos predeterminado, porque es el mismo que vamos a utilizar en las elecciones de febrero del año 2020 y también las de mayo. Entonces, en ese orden ya teníamos esa parte del proceso adelantada. Bien. Respecto del 20%, se trata de una disposición que la Junta aprueba hoy, en un pleno que tuvo, en el orden de permitir que en vez de auditar un 10% del nivel presidencial, este porcentaje se eleve a un 20%. Okay. ¿En qué consiste esa auditoría? Nosotros vamos a abrir 7.372 mesas a nivel nacional, en las cuales están congregadas, están agrupadas los 16.501 colegios que de ordinario tenemos. Correcto. Es decir, nosotros somos 3 electores e imaginemos que somos 3 electores de un mismo recinto, pero de colegios diferentes. ¿Qué va a pasar en primarias? Que nuestros 3 colegios van a ser agrupados en una sola mesa. Y para primarias nada más vamos a votar todos en un mismo sitio, en el mismo recinto donde votamos siempre, exactamente. Entonces, a partir de esa disposición de crear 7.372 mesas, sí, en 3.890 recintos a nivel nacional, la Junta dispuso, a solicitud de los partidos políticos, auditar algunas mesas para de alguna manera llevar una tranquilidad a esas organizaciones políticas de que lo que dice el equipo sí se corresponde con los votos emitidos en la urna. Para nosotros como institución es un mecanismo de auditoría que nosotros lo acogemos de manera muy positiva porque eso transmite confianza a los actores políticos. Sin embargo, en términos de plataforma, en términos de uso de la tecnología y en términos de procedimiento, nosotros estamos seguros de la oferta que estamos haciendo en materia de tecnología a los partidos políticos y a los votantes. Solamente para terminar la precisión, antes se establecía 10% para nivel presidencial y 10% para el resto de los niveles. Ahora se ha establecido 20% para nivel presidencial. ¿Y qué ha pasado con los otros niveles? No se van a auditar de esa forma y lo hemos mantenido así por lo siguiente. Como esta es una decisión que se ha tomado después de haberse organizado la logística electoral, es bueno señalar que los sobres contentivos de la ordenanza de la auditoría están ya en los municipios, ya prestos para ser entregados a los miembros de mesas de primaria. Siendo así, entonces, la Junta lo que ha hecho es decir, bueno, donde aparezca un sobre que ordene la auditoría en cualquiera de los niveles, que se entienda que va a ser en el nivel presidencial, para de esa manera obviar los otros niveles y darle preponderancia al nivel presidencial. Por eso la Junta dice que aumenta de un 10 a un 20, porque la disposición originaria era que se auditara un 10%, como usted bien ha explicado, solo un 10% en el nivel presidencial, y el otro 10% de manera aleatoria, esparcido entre los otros niveles. Déjame seguir con el 20%, Mario. Mira, ya hay un factor de posible confusión, porque ya el sobre está en las valijas. Y la orientación era que iba a 10 y 10, pero que ahora hay que asumir automáticamente que son 20. Se ve que se están tomando decisiones simultáneas.
Eso del 20% es de esta mañana. Así es. Pero esta mañana el expresidente Fernández parece que se está poniendo en precio y bajó a 50. ¿Eso implica que la Junta va a considerar esa nueva propuesta del expresidente Fernández o se paró ya en 20 la Junta? Se plantó en 20. Bueno, la disposición de la Junta hoy fue subir de un 10 a un 20 en el nivel presidencial. Ya eso descarta cualquier otro tipo de propuesta. Entendemos, a este nivel entendemos que sí, porque esa decisión fue tomada hoy por el Pleno precisamente. O sea, la solicitud, había llegado una solicitud ya por escrito en un medio de comunicación, un grupo de medios de comunicación. El expresidente hizo esa solicitud también in voce a la Junta, y entonces la Junta en la mañana de hoy tomó esta decisión, al inicio de la tarde de hoy. Esta es una aclaración. Escuché decir al presidente de la Junta que el delegado de un partido puede solicitar el conteo manual. Eso implica que se paralizará la transmisión de los datos de esa mesa. No, el procedimiento lo que establece es que una vez concluida la votación, a las 4 de la tarde, se va a cerrar la votación en el equipo automatizado y se van a imprimir los resultados. Una vez impresos, esos resultados se transmiten. Posteriormente, entonces, se realizará la auditoría en aquellas mesas electorales que hayan sido seleccionadas de manera aleatoria, porque es bueno señalar. No, repíteme eso que es interesante. Se hace el conteo automatizado del 100% y se transmite. Se transmite, Ustedes van a tener todos los datos. Tienen los resultados. Entonces ahí comienza, lógico, la muestra aleatoria del 20%. Exactamente. Correcto. Si aconteciese que hay discrepancia entre lo que se imprime desde el equipo y los votos depositados en la urna, entonces ese nivel de contestación se llevará a la Junta Electoral, más no en la mesa. Eso es una suerte de impugnación in situ. Exactamente, pero es bueno destacar que los resultados que se van a transmitir tienen un carácter de provisionales, no son definitivos, porque la ley 3318 establece que la Junta Central Electoral, conjuntamente con los partidos políticos que van a primarias, realizará el escrutinio y le da un plazo a la Junta de 5 días. Es decir, que en 5 días para publicar resultados oficiales. En 5 días nosotros estamos en la obligación de emitir el cómputo final, y señala la misma ley que 5 días después deberán ser proclamados los candidatos electos en las primarias. Una pregunta, para ese proceso de auditoría, ¿quiénes pueden estar presentes dentro del colegio electoral? Además de los delegados, ¿hay posibilidad de que haya participación de los electores? Mire, el escrutinio de ordinario, el escrutinio es una acción pública que se lleva en el colegio, y los partidos políticos tienen representantes. Cada uno tiene 3 representantes más los miembros de la mesa. Es importante destacar que aun cuando es un proceso organizado, reglamentado y administrado por la Junta Central Electoral, acompañada de estas 2 organizaciones políticas, no se debe perder de vista que se trata de 2 procesos internos, de 2 procesos partidarios. Se trata de la elección interna del PLD y la elección interna del PRM, organizaciones políticas que decidieron las primarias como su método de elección de candidatos. Correcto. Entonces, el primer llamado está orientado a la militancia y los simpatizantes de esas 2 organizaciones políticas. Claro está, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, ellos han decidido concurrir con un padrón abierto, lo que hace generar una expectativa de participación de que cualquiera que esté en el padrón pueda participar. Pero para los fines del escrutinio, quienes están llamados a participar de ese proceso son los delegados de esas 2 organizaciones políticas, que tendrán, dicho sea de paso, 3 representantes cada uno, hasta 3 representantes cada uno en cada mesa. Mario, la Junta va a fusionar recinto, mesas y colegios. Yo revisé y yo voto en el mismo recinto. Pero como es una muestra más pequeña que las elecciones generales, no voy a tener la misma mesa de siempre. Exacto. ¿No crees tú que eso puede crear confusión, que la gente ande buscando su mesa? ¿Cómo lo va a hacer la gente? Y le van a decir, no, que no es en el aula tanto. Explícanos esa fusión. Sí, recuerden que cuando empezamos a hablar de primarias, la Junta
programó la apertura de 7.000 mesas. Recuerdo que en aquella ocasión hablábamos del presupuesto precisamente, y los partidos políticos entendían que 7.000 mesas era un escenario muy grande para primarias. Resultó que en la práctica necesitábamos 7.372, es decir, 372 más de las que habíamos proyectado. Porque se trata de crear mesas que no tengan un volumen muy grande para permitir un flujo de electores dentro del periodo de votación, que es importante destacar. Las votaciones empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 4 de la tarde. Atendiendo a ese criterio, la Junta decidió, bueno, agrupemos colegios electorales en una cantidad que tenga un tope de 1.200 votantes cada mesa. Sobre su preocupación, los electores van a votar en el mismo recinto donde dice su cédula. En el mismo. Si hubiese algún recinto que por alguna razón no operara ya porque ha sido demolido, por lo que fuere, habrá una ficha, habrá un cartelón indicativo de hacia dónde se dirigen esos electores para votar. Los votantes encontrarán que al llegar a su recinto tendrán un cartelón, una valla informativa. Y allí usted se busca. Y ahí usted va a buscar el colegio electoral suyo, en cuál mesa está ubicado. O sea, nosotros vamos a tener mesa 1, colegios electorales que corresponden a la mesa 1, el 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. Mesa 2, colegios electorales 7, 8, 9 y 10, por ejemplo. Y a lo interno ya del recinto, nosotros tenemos una figura administrativa que es el facilitador. El facilitador tiene la encomienda de ir el día antes al recinto, organizar un orden lógico de mesas, un orden lógico secuencial de las mesas, de manera tal que cuando lleguemos al recinto encontremos una secuencia numérica que nos permita con facilidad identificar dónde nos corresponde votar. En la parte inicial del programa, señor Núñez, comentábamos hasta cuándo se pueden publicar encuestas. Y le decía yo a Nelson que era bueno que usted estuviese acá hoy con nosotros porque en el marco de lo digital hay todavía lagunas, una suerte de pantano. ¿Puedo yo o no, como ciudadano, decir quién gana hoy, Pedro o Juan? Y hacer una encuesta de Twitter. ¿Puedo yo ser sancionada por eso? ¿Se constituye en un delito o falta electoral? Es una falta electoral, sí. Se constituye en una acción sancionable. Porque, fíjense una cosa, hay una suerte de confusión en algunos aspectos. Recuérdense que si bien es cierto que las encuestas están instituidas a partir de la ley 1519, no menos cierto es que la ley que norma las primarias es la ley 33-2018. Entonces, a veces se pierde de vista esos componentes. Por ejemplo, escuchaba ahorita el comentario que ustedes hacían sobre el proselitismo. ¿Por qué hasta el sábado si debió eso cortarse el viernes? Correcto. Resulta que la ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos establece en uno de sus artículos que la pre-campaña se declara abierta desde el primer domingo de julio, que en este caso fue el día 7 de julio, y dice hasta la fecha de las primarias. La Junta no podía, ya que una ley establece esa prerrogativa de poderse promover los precandidatos, no podía cortarlo con tanto tiempo de antelación. Y por eso decidió llevar ese plazo hasta el día previo a las primarias. Lo mismo pasa con las encuestas. Entonces, ¿cómo me sanciona a mí, al particular, la Junta Central Electoral, por ejemplo? Bueno, existen los mecanismos de persecución, existen los mecanismos de apoderar al Ministerio Público de la persecución de esa acción, para entonces nosotros, ante el Tribunal Superior Electoral, que es el órgano encargado de ejecutar esa parte contenciosa, esa parte jurisdiccional del proceso, entonces correspondería al órgano jurisdiccional tomar las medidas del lugar. Infórmanos lo siguiente a propósito de las encuestas. La ley 1519, tú la mencionaste. Hay una regulación de las encuestas. La Junta había informado que tenía una instancia que se iba a encargar de eso, pero el festival, la guerra de encuestas, da la sensación como que no existe esa supervisión previa. Por ejemplo, esa ley habla de características técnicas, nivel de representatividad,
procedimiento de selección de los encuestados. Parece que lo único nuevo es que dice quién la financia. ¿Ustedes están recibiendo normalmente, previo de las firmas, las encuestas a ser publicadas? Mire, a ese tema se le da un seguimiento. De hecho, hemos podido notar, pudimos en una ocasión percatarnos de una situación de este tipo y se llamó a la firma que publicó ese trabajo de investigación y se tomaron los correctivos del lugar. De hecho, esa firma encuestadora agradeció el gesto que tuvo la Junta de no hacer un llamado público, sino invitarla a pasar por la institución y solicitarle en un ambiente de cordialidad que corrigieran esa situación, y de hecho así fue. Hemos tenido constancia de que sí, de que se corrigió la situación. Entonces, debemos destacar, y la Junta ha sido un poco criticada en algunos aspectos relacionados con esto de la publicidad y el seguimiento. Recordemos que la ley 3318 es un marco normativo que establecía cuáles actividades estaban permitidas y cuáles estaban prohibidas durante el periodo de la precampaña. Correcto. La ley de manera expresa lo establecía. Sin embargo, a través de la intervención de decisiones de órganos jurisdiccionales, de cortes, pues la ley ha sufrido modificaciones, o vamos a decirlo correctamente, algunos artículos de esa ley han quedado declarados no conformes con la Constitución. Correcto. Y por tanto, la aplicación estricta del primer texto que teníamos ha tenido que ser flexibilizada. Yo le pongo un ejemplo jocoso. Nosotros, cuando se publicó ya en la Gaceta Oficial la ley 3318, hicimos una edición en un formato muy, muy bonito, la editamos y la pusimos a circular. Resulta que meses después, ese formato fueron declarados no conforme a la Constitución algunos artículos. Hicimos una segunda edición para entonces destinarlas a las valijas que están en las mesas de votación. Pues resulta que después de tener impresas esa segunda edición, también intervinieron otras decisiones que dejaron sin efecto algunos de los artículos de la ley. Por WhatsApp. Quiere decir que hay que entender cuál ha sido el accionar de la Junta en este sentido, porque la ley ha sufrido algunas modificaciones después de su promulgación que definitivamente han dejado a la Junta un poco sin herramientas para poder perseguir ciertas acciones. Interesante conversación con Mario Núñez, director de elecciones de la Junta Central Electoral. Vamos a ir a pausa comercial. Cuando regresemos más acá en Decisión 2020. Continuamos esta conversación con Mario Núñez, director de elecciones de la Junta Central Electoral. Sobre el reglamento de control financiero, los partidos presentaron sus informes. La Junta dijo que en un tiempo oportuno y en forma resumida iba a publicar en su página web los detalles. ¿Por qué no se ha publicado? Fíjese, sobre ese tema hubo una amplia discusión entre los partidos políticos y la Junta Central Electoral. Entonces, de alguna manera había una petición a la Junta Central Electoral de permitir que en este periodo se registraran los ingresos y gastos, pero que no hubiese un detalle de aportaciones, ni mucho menos, por un tema de no identificar en este periodo, en el que nos encontramos, quiénes son las aportaciones, de dónde provienen esas aportaciones. Y entonces por eso la Junta habla de un momento oportuno, ¿entiendes? Ya cuando este reglamento entró en su aplicación, doblábamos una curva definitivamente bien cerrada del proceso. Entonces, atendiendo a esa petición, sin dejar de cumplir con el mandato de ley, porque fíjense ustedes un elemento, la Junta ha hecho cumplir la ley. De hecho, nosotros tuvimos la visita de unos observadores internacionales de UNIORE, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, un órgano regional, y para ese órgano, para esa misión de avanzada de observación, fue sorprendente encontrar que en un corto tiempo, o sea, desde aprobada la ley a la fecha en que nos encontramos hoy,
para ellos fue sorprendente el nivel de avances que nosotros exhibíamos. Y lo decimos no cargados de triunfalismo, pero sí muy satisfechos del trabajo realizado, porque llevar esta ley en un proceso de implementación con los tiempos como se han sucedido, entonces para nosotros resultó bien satisfactorio recibir esa retroalimentación. Es decir, los precandidatos están haciendo uso de la plataforma digital que la Junta ha puesto a su disposición y han ido registrando sus ingresos y gastos. Y eso la Junta lo tiene como un control interno. Y vieron ustedes que la pasada semana, pues, los precandidatos presidenciales depositaron sus reportes financieros, y eso es de alta significación para nosotros como institución. Bueno, pero está claro que no va a publicarse ningún detalle de esos informes financieros. O sea, no se completará aquello que decía la Junta de manera oportuna y resumida. Sí, sí. Pero ¿cuándo? Exacto, usted preguntó cuándo. Entonces es una decisión ya que compete al Pleno establecer una fecha de cierre para la entrega de esos informes, pero sí se está cumpliendo con el rigor que se estableció en el reglamento de registrar la información en la plataforma. Bueno, está claro. Sí. Pero no dejarán oliendo donde guisa. Y Nelson tenía la duda la semana pasada, Nelson, recuerda de si tiene que hacerlo también, por ejemplo, Carlos Amarante Baré, si tiene que hacerlo Reinaldo, si tiene que hacerlo Andrés Navarro. La Junta dispuso que esta es una medida que impactaba a los que son precandidatos formales, porque una persona que se retiró del proceso, que ya retiró su candidatura, que no participó en el proceso de manera permanente, entonces no veía la Junta el rigor de persecución en términos de información, de exigir información, porque fueron personas que se retiraron. Mario, hay una laguna. No obstante, ellos se retiraron en estos días y captaron recursos. No obstante, como precandidatos que fueron registrados al 22 de agosto, sí hubo un uso de la plataforma y sí hubo un registro de los ingresos y de los recursos que también gastaron. Deberían concluirlo de cualquier manera. Porque es importante destacar que el impacto de la decisión de la Junta empieza a correr a partir del 22 de agosto. Es importante destacar eso. Para la Junta Central Electoral, usted se convirtió en precandidato o precandidata a partir del 22 de agosto. No obstante la ley señalar que la precampaña se declaraba abierta el 7 de julio, no menos cierto es que hasta el 22 de agosto no fue sino hasta esa fecha cuando se depositaron las listas de los precandidatos. O sea, el reporte entonces corresponde desde el 22 de agosto hasta la fecha en que usted presentó el retiro de su candidatura, de su precandidatura. En la República Dominicana hay una palabra que causa mucho escozor, y es el asunto de la percepción. En los últimos días hemos visto a importantes dirigentes políticos hablando de hackers rusos. Hemos escuchado de este tema del derecho al pataleo, cuando hay gente que todavía está diciendo: ¿qué es este voto nuevo de la Junta? La Junta Central se ha dispuesto a informar sobre los nuevos mecanismos, pero por otra parte hay gente que habla y da informaciones y comentarios que hacen que un proceso tan delicado como el que vamos a vivir el 6 de octubre pueda pueda entrar en tela de juicio. Desde la perspectiva de la Junta Central Electoral, hablemos del nivel de confiabilidad que va a tener el proceso del 6 de octubre y sobre los espacios para las llamadas diabluras de último minuto. Mire, para nosotros como institución se trata de un proceso electoral ordinario, porque el desplazamiento nuestro se ha hecho a nivel nacional. Nosotros hemos movido nuestra estructura a nivel nacional. De hecho, hoy salieron al interior del país más de 350 inspectores y supervisores a dar apoyo a las juntas electorales. Como les mencioné, de las 7.372 mesas de votación, ya un 80% de esas mesas, los materiales de esas mesas están en los municipios. ¿Cuáles municipios nos faltan por entregar? Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.
Esas 3 demarcaciones faltan. ¿Y por qué falta? El material está hecho, el material está preparado. Ahora, por un asunto de distribución y cercanía, a esas juntas electorales le llevaremos el material de último. Y en el caso del Distrito Nacional, la logística de distribución se hará desde los propios almacenes de la Junta. Eso es en términos de estructura. Les mencioné al principio la capacitación del personal, la integración de todas esas personas. En términos informáticos, en términos de plataforma, en términos de oferta automatizada de votación, la Junta Central Electoral tiene unos 11 años trabajando este tema. Ya ha sido puesto en ejercicio en el pasado y con otra modalidad. Lo hicimos con la Asociación de Profesores Dominicanos. Sí. Ya en este nuevo concepto lo hemos hecho con la Hermandad de Pensionados y con la Federación de Asociación de Profesores de la UAS. Señor Núñez, pero perdón que yo le interrumpa, entiendo la perspectiva y lo había escuchado dando esta explicación en ocasiones anteriores, pero cualquiera podría decir que en el caso de la Asociación de Profesores no hay interés de ningún hacker ruso en venir a cambiar el proceso. En este caso estamos hablando de otra cosa. ¿Hay espacio para que hackers puedan hacer que los números cambien? Mire, la Junta ha dicho que su modelo de votación no es hackeable, y lo dice por una sencilla razón. Nuestra propuesta tecnológica no está conectada a ninguna red. Nosotros tenemos aquí un modelo que es el que vamos a llevar a las mesas de votación, y ustedes podrán observar en ese modelo que no está conectado a ninguna red. La única conexión que tiene esta instalación es a un inversor de energía eléctrica que se encarga de mantener la carga de los equipos. Es la única conexión que tiene nuestra solución informática. Entonces, cuando decimos que no es intervenible es por esa razón. No puedo yo venir con un USB y alterar el resultado, imposible. Porque el único dispositivo externo del equipo lo tiene el presidente de la mesa y lo va a utilizar en 2 momentos. Un primer momento a las 8 de la mañana, antes de las 8, para emitir el boletín cero. Boletín cero significa que la máquina no tiene ninguna información, o sea, no hay registro de votos para ningún candidato. Eso se hará en la mañana y a partir de se desconecta inmediatamente. O sea, solo se conecta para transmitir ese boletín y se desconecta de inmediato. Y tan obligatorio es de conectarlo que si usted lo deja conectado, el equipo no se programa para arrancar la votación. Hay que desconectarlo necesariamente. Y eso es una garantía de seguridad que nosotros le hemos impuesto al software. Hay un punto de transparencia. Entonces, la auditoría que hicieron las universidades, se hablaba de que cumplió 3 aspectos básicos. Lo de que el voto es secreto, la trazabilidad que ustedes le llaman, lo que tú decías, la operatividad fuera de línea, y tercero, que es perfectamente auditable. Así es. Eso es precisamente lo que da más seguridad a este proceso. Así es. ¿Por qué? Porque la no trazabilidad es un elemento fundamental. Miren, la trazabilidad como tema fue el elemento que generó en Alemania, por ejemplo, en Alemania, que la Corte declarara el voto electrónico como inconstitucional. ¿Por qué? Por un elemento de que en esa solución informática se podría saber a través del uso de ciertos mecanismos informáticos por quién usted votó. Nuestra solución contrarresta esa situación. ¿Por qué? Se están diciendo muchas cosas, pero muchas cosas. Mire lo que le voy a explicar, para que ustedes entiendan cómo opera en nuestra base de datos el voto y la concurrencia. Resulta que usted como votante llega a las 8 de la mañana y como usted es la primera votante, en nuestro equipo tendremos a usted como concurrente. Correcto. Y el voto suyo. Pero ese voto suyo en nuestro sistema está descompuesto en 5 niveles. Usted va a votar por el nivel presidencial, senatorial, de diputaciones, alcaldías y regidurías. Si está en un distrito municipal, estos últimos 2 se cambian por la dirección del distrito municipal y los vocales. Pero son 5 los niveles. Entonces su voto, su concurrencia genera un voto descompuesto en 5 elementos. En la base de datos tendremos entonces usted y sus 5 elementos. Un voto, 5 elementos. Sí. Cuando usted llegue a votar, cuando Nelson llega a votar, es el segundo concurrente, pero entonces tenemos 2 votos descompuestos en 10 elementos.
¿Qué hace nuestra base de datos? Que esos 10 elementos los une y los resortea. Y ya en la base de datos puede que aparezca como voto número 1 el que debería ser el número 5 de don Nelson, que fue el segundo votante. No sé si me entienden. Sí. O sea, no hay una correspondencia secuencial entre el votante y el voto que está en la base de datos. Desde el punto de vista informático es como un biombo. Eso se ha resorteado. Nosotros tenemos nuestro director de informática dice de manera muy graciosa, esto es como que usted tenga 2 fundas y haga una rifa. En una fundita negra usted mete un bolo y en otra mete otro y la mueve. Eso es, así opera nuestra base de datos y por eso decimos no es trazable, porque no se puede llevar una secuencia. Y déjeme decirle que eso fue uno de los elementos que más se evaluaron. Claro. Y debo decirles que fue el elemento que constituyó la garantía para que los partidos aceptaran esta solución informática. Debo decirle que no fueron 2 los que aceptaron, fueron 5. Porque en principio 5 organizaciones políticas iban al proceso de primaria. Señor Núñez, tengo que interrumpirlo porque debemos hacer una pausa comercial. Ya vamos a regresar con más de Decisión 2020. Cuando regresemos, probamos en los equipos con cédula en mano. Ya venimos.